Bienvenidos a otro capítulo de El lado oscuro de la historia de México, en donde van a oír cosas que nunca van a poder leer en sus libros de la SEP. Hoy vamos a hablar de Pancho Villa, el típico revolucionario en el que el mundo piensa cuando piensa en la Revolución Mexicana. Pancho Villa fue un ladrón que le robaba a los ricos, al igual que Robin Hood. Pero a diferencia de Robin Hood, él, cuando pensaba que era necesario matar a una persona, la asesinaba sin dudar, por lo cual, aparte de ser ladrón, se podría decir que también fue un asesino. Una de las razones por las que Pancho Villa se metió a la historia de México fue porque participó en la revolución en contra del dictador Porfirio Díaz. Es por eso que en varios libros de la SEP lo retratan como un héroe, cuando en realidad Pancho Villa no era ni un héroe ni un villano, sino era una persona gris, con defectos y virtudes. Como si fuera película de Hollywood, vámonos a los orígenes de Pancho Villa. Porque Pancho Villa no nació siendo un ladrón asesino, sino que las condiciones que experimentó durante su vida fueron las que lo fueron llevando a ser como era. Pancho Villa comenzó su vida siendo peón en una hacienda, en una época en la que ser peón era de lo peor que uno podía ser, ya que los jefes los hacían trabajar horas interminables, no les pagaban casi más que con comida y techo, abusaban de ellos verbalmente, los llegaban hasta a golpear. Llegó el día en que Pancho Villa no pudo aguantar más los abusos, y este se dio cuando el terrateniente de la hacienda, el cual era su superior, se violó a su hermana. Pancho Villa de la ira tomó un revólver y le disparó, matándolo. Y desde entonces tuvo que huir a las montañas, en donde permaneció mucho tiempo solo y escondido. Esto lo hizo Pancho Villa porque él sabía que en aquel entonces, por ser peón, no le iban a dar un juicio justo, y probablemente hasta lo condenaban a muerte. Hasta que un día, en las montañas, Pancho Villa fue encontrado por un grupo de bandidos, los cuales lo invitaron a unírseles. Y Pancho Villa dijo: de por sí, ya la ley me está buscando para matarme, pues ¿qué tengo que perder? Simplemente tengo mucho que ganar porque ya no voy a estar solo si me les uno. Y se les unió a estos bandidos que se dedicaban a robarle a la gente rica. Aquí se me hace importante mencionar que el nombre de Pancho Villa no era Pancho Villa, sino era Doroteo Arango. El que se llamaba Pancho Villa era el jefe de los bandidos con los que estaba Pancho Villa. Después de tanto arriesgar su vida a este grupo de bandidos robándole a los ricos, les llegó lo que les iba a pasar tarde o temprano. Le dispararon a uno de los miembros de la banda de Pancho Villa, el cual era el líder, y lo dejaron herido de muerte. Y antes de morir, este designó como su sucesor como líder a Doroteo Arango. Y Doroteo Arango lo quería mucho y le tenía mucho respeto, porque este hombre le había enseñado muchas cosas y le había dado una familia. Entonces, por eso, al morir el jefe, Doroteo Arango no solo toma el liderato del grupo de bandidos, sino también toma el nombre de líder muerto. Entonces, desde ese momento, Doroteo Arango se deja de llamar Doroteo Arango para pasarse a llamar Pancho Villa. Aquí es importante mencionar que una de las posibles razones por las que designaron a Pancho Villa como el sucesor del líder era porque, a pesar de que Pancho Villa nunca recibió una educación formal, era una persona muy inteligente. Otra de las cualidades de Pancho Villa es que era tan buen jinete que cuando cabalgaba la gente dice que parecía que él y el caballo eran un solo ser, por lo que durante la Revolución Mexicana le llegaron a poner el apodo de el Centauro del Norte. El caso es que bajo el liderato de Villa, su grupo de bandidos se volvió el grupo criminal más temido y más famoso de México, llegados a ser conocidos como los Dorados de Villa. Era tal la inteligencia de Villa que se dice que, a pesar de nunca haber podido leer la batalla de Troya, creó su propio caballo de Troya para derrotar al ejército del gobierno durante la revolución. Lo que sucedió es que Villa reunió 3000 hombres para pelear contra el ejército del gobierno, y la primera batalla la perdió Villa, porque el ejército del gobierno estaba mejor armado y eran más hombres. Pero Villa, al ser un hombre muy tenaz, no se dio por vencido y decidió volver a atacar al ejército del gobierno, pero ahora con el elemento de la sorpresa a su favor, por lo que decidió secuestrar un tren que iba dirigido hacia Chihuahua, que era la ciudad en donde estaba establecida una parte del ejército del gobierno. Lo que hizo fue vaciar dicho tren, que era de carbón, y en vez de poner carbón dentro del tren, lo sustituyó con sus hombres, con su ejército. Y cada estación que iba pasando el tren, la iba capturando Villa, para que los hombres de cada estación no pudieran advertirle al ejército federal de la llegada de Villa.
Por esta razón, cuando llegó el tren de Villa a Ciudad Juárez, los hombres del Ejército Federal estaban jugando cartas, bebiendo, echando la siesta, y no se esperaban el ataque de Villa, por lo que Villa los acabó aniquilando. Otra de las hazañas de Villa es que este ha sido el único hombre que se ha atrevido a invadir Estados Unidos, desde su fundación como país. Se dice que esto se dio a raíz de que Villa le compró armas a un proveedor de armamento americano. Villa le pagó, pero este nunca le entregó las armas prometidas, por lo que Villa, muy enojado, decidió invadir un pueblo en la frontera sur de los Estados Unidos para robar lo que se le debía. Y en este pueblo, como es de esperarse, Villa, siendo un bandido, robó, mató, violó, quemó, destruyó e hizo todo tipo de barbaridades. Por lo que después de este evento, ya no únicamente el ejército mexicano era el que estaba buscando apresar a Villa, sino también el americano. Villa logró evadir su captura por los americanos, escondiéndose en las montañas junto con su ejército y disfrazándose él y sus hombres con el uniforme de los americanos, para que los americanos pensaran que eran parte de su ejército. De hecho, se dice que para la guerra, Villa era muy creativo, llegando a inventarse estrategias que su enemigo nunca esperaba. Como por ejemplo, Villa llegó a atar escobas a las colas de los caballos de sus hombres, para que cuando su ejército se acercara al ejército enemigo, levantara tal polvadera que pareciera que su ejército era mucho más grande de lo que en realidad era, que era inmenso. De esta manera lo que Villa quería era intimidar al enemigo psicológicamente, para tener la ventaja ya desde antes de enganchar en combate al enemigo. Otra de las técnicas que usaba Villa era ensamblar campamentos falsos, es decir, ponía una fogatas en el campamento, 2 o 3 caballos, ponía los sombreros de sus hombres en estacas dentro de trincheras. Esto lo hacía para que el enemigo pensara que su ejército estaba en un lugar, cuando en realidad su ejército estaba en otro lugar. Con esto, cuando el ejército enemigo se aproximaba a atacar a lo que él creía el ejército de Villa, Villa aprovechaba esa ventaja de que no ubicaban la posición de su ejército para emboscar al ejército enemigo. Estas técnicas de Villa llegaron a ser tan efectivas en la guerra que se dice que la Alemania nazi las estudió. Al final, con todas las victorias militares de Villa, se dice que Villa se acabó quedando con 83.436 hectáreas de tierra que eran suyas, de entre haciendas, poblados, todo lo que había invadido y conquistado. Hoy en día, varios de los villanos del salvaje oeste que pone Hollywood en sus películas están basados en la persona de Villa, como un villano inmisericorde, con bigote y muy masculino. Ya para concluir, vámonos a un dato curioso de Villa. El estereotipo del mexicano en las películas americanas del salvaje oeste es que a los mexicanos de aquel entonces les encantaba beber. Pero en el caso de Villa, yendo en contra de este estereotipo, no le gustaba el alcohol. De hecho, lo odiaba y decía que era la causa de muchos males que le acontecían a la humanidad. Decía que el alcohol lo aberraba tanto que le sabía a orines. De hecho, por donde pasaba Villa con su ejército, le gustaba destruir cantinas, y a los hombres de su ejército que se emborrachaban, los amenazaba hasta con la muerte. Esta pudo haber sido también otra de las razones por las que los hombres de Villa eran tan efectivos, porque tenían la mente clara y sus 5 sentidos al 100%. De hecho, a Villa lo que le gustaba tomar era malteada de fresa. En aquel entonces, un hombre que no tomaba alcohol y prefería la malteada de fresa era considerado un hombre afeminado. Pero en el caso de Villa, como él era un hombre despiadado e inmisericorde, nadie cuestionaba su masculinidad cuando lo veían tomar malteada de fresa, porque si no, sabían de las consecuencias. Pues esto es todo por este capítulo, espero les haya gustado y hasta la próxima. Muchas gracias.